¿Cómo configurar Cloud Dispatch? Tutorial fácil. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a profundizar en algo que puede mejorar de verdad vuestra productividad. ¿Cómo configurar Cloud Dispatch de forma sencilla y muy fácil? Ahora, la cuestión es la siguiente. La mayoría de la gente usa la IA solo para responder preguntas o generar contenido. ¿Y si tú ya pudiera hacer cosas por ti automáticamente? Eso es exactamente para lo que está diseñado Cloud Dispatch. Te permite crear flujos de trabajo automatizados en los que Cloud puede responder, actuar e incluso encargarse de tareas sin que tengas que indicárselo constantemente. En este vídeo te guiaré paso a paso por la configuración, te mostraré cómo funciona y te ayudaré a crear tu primera automatización para que puedas empezar a ahorrar tiempo de inmediato. Hablemos de lo que hace realmente la función de Cloud Dispatch. Cloud Dispatch es, en esencia, un sistema de automatización integrado en Cloud. Esto te permite crear disparadores y acciones. En lugar de pedir ya cada vez, defines un flujo una vez y corre solo cuando se cumplen condiciones. También puedes usar Cloud Dispatch en tu ordenador. En resumen, asignas tareas desde el móvil y Cloud las hace en tu ordenador. Plataforma simple de señalar, clicar y terminar. Por ejemplo, si quieres un flujo de trabajo específico para resumir nuevos documentos en tu PC, responder a mensajes u organizar información, piénsalo como darle un trabajo a tu IA. Una vez que sabe qué hacer, lo sigue haciendo de forma eficiente en segundo plano. Ahora, pasemos a cómo acceder a Cloud Dispatch. Actualmente, Cloud Dispatch solo está disponible para los suscriptores de Cloud Pro y Cloud Max. Funciona en MacOS y Windows. Activa ya el ordenador en ajustes de la app de escritorio. También debes asegurarte de que la app de escritorio esté activa y en ejecución, porque si está cerrada en tu ordenador, no podrá usar las funciones de Dispatch correctamente. Lo que tienes que hacer es venir aquí. En la sección de planes, actualizar tu plan, necesitarás, como mínimo, el plan Pro. Como ves, con Pro tienes Cloud Code, Cowork, proyectos ilimitados y memoria entre conversaciones. Y eso también incluye Dispatch. Una vez que tengas Dispatch, lo siguiente es asegurarte de que tu PC y Cloud estén conectados correctamente. Puedes seleccionarlo desde conectores, hacer clic en Añadir conector personalizado, añadir un servidor MCP remoto en tu PC e introducir aquí la URL. Pero eso es bastante más técnico. Vale, para hacerlo más fácil, usa Cloud Code y crea un dispatch desde ahí. Una vez que esté conectado, verás la opción de crear un nuevo dispatch, y ahí es donde defines qué debe hacer tuya y cuándo debe hacerlo. ¿De acuerdo? Se verá más o menos así, donde pone activar el uso del ordenador. Cloud hará capturas de pantalla de tu pantalla, etc. Lo activas y le das todos los permisos que necesite. Te pedirá permisos de la aplicación, etc. Y una vez hecho eso, simplemente vas a Cloud desde el móvil. Le pides que haga algo y lo hará. Como puedes ver, hay una nueva función en Cloud Cowork. Y también está disponible en Cloud Code. Te permite mantener una conversación continua con Cloud desde el móvil o desde el escritorio. Puedes asignarle una tarea desde el móvil, centrarte en otra cosa y luego abrir el trabajo ya terminado en tu ordenador. Y estará en Cloud Code. Con Dispatch puedes pedir a Cloud que revise tus correos cada mañana, saque métricas semanales o abra ya una sesión Cowork o Code para un informe o pull request. Así que asegúrate de tener acceso a Cloud Code y Cloud Cowork y, una vez que lo tengas, puedes empezar a crear tus flujos de trabajo de Dispatch. Un dispatch se estructura en torno a dos partes principales, el disparador y la acción. El disparador es lo que inicia el flujo de trabajo y la acción es lo que Cloud hace como respuesta. Empieza eligiendo un disparador. Por ejemplo, recibir contenido nuevo, detectar actualización de archivo o una hora programada. Una vez configurado el disparador, defines la acción, y ahí es donde le dices a Cloud qué hacer. Puedes pedirle que resuma contenido, que genere una respuesta por ti o incluso que extraiga puntos clave u organice datos. La clave aquí es la claridad absoluta. Como en prompts normales, cuanto mejor describas la tarea, mejor la hará Cloud. Conectar fuentes de datos también importa. Para que Cloud Dispatch sea útil, necesita acceder a todos los datos posibles. Puedes crear artefactos para ti, o bien ir a personalizar.
Entrar en conectores y conectar todos los orígenes de datos que uses en tu PC, por ejemplo. Si utilizas mucho Figma o Google Drive, puedes conectarlos. Y al conectar estas herramientas, permites que Cloud pueda trabajar correctamente con tu PC. Una vez conectado, Cloud puede monitorizar estas fuentes y actuar cuando aparezca nueva información sobre ellas. Por ejemplo, si conectas una carpeta de documentos, Google Drive o quizá Google Sheets, Cloud puede resumir automáticamente cada nuevo archivo que se añada. Esto convierte tu flujo de trabajo de manual a totalmente automático. En vez de revisar tú, la IA lo hace por ti. Luego, al terminar, puedes probar, ajustar y pulir mejor tus flujos de trabajo. Activa el flujo de trabajo manualmente o espera a que se cumplan las condiciones y observa cómo te responderá Claude. Puedes comprobar si la salida es precisa, relevante y útil. Si algo no te cuadra, refina tus instrucciones. Quizá el prompt necesita más detalle o el disparador necesita un ajuste. Este paso es muy importante porque la automatización solo funciona bien cuando es precisa. Un pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia en lo eficaz que es realmente tu flujo de trabajo. Puedes automatizar la creación de contenido dejando que Claude haga el trabajo y usarlo cuando te convenga. Vas en metro y recuerdas que debías tomar notas de la reunión al momento. Puedes decirle a Claude que lo haga desde el móvil y, si Claude está en tu ordenador de sobremesa y este está encendido, puedes gestionarlo fácilmente mientras vas en el metro. No tienes que preocuparte. No tienes que sufrir un ataque de ansiedad pensando, Dios mío, voy a llegar tarde al trabajo. Porque Claude está ahí para ti. Claude es tu propio asistente automatizado que se va a encargar de tu trabajo. Lo mejor de este sistema es su absoluta flexibilidad. Una vez que entiendes cómo funciona, puedes crear flujos de trabajo para casi cualquier cosa y trabajar desde casi cualquier parte del mundo. Con el tiempo, estas automatizaciones y estos dispatches pueden ahorrar horas de trabajo manual y hacer que todo tu flujo de trabajo sea más eficiente. Cuando domines lo básico, ya puedes empezar a escalar. En lugar de un solo dispatch, puedes crear varios flujos de trabajo para tareas diferentes. Algunos pueden encargarse de mucho contenido. Otros pueden gestionar todos tus datos. Es un proceso guiado por IA. Cuantas más automatizaciones y envíos hagas, tu sistema se vuelve cada vez más potente. Básicamente, estás creando una red de procesos impulsados por IA que trabajan juntos en segundo plano. Aquí Cloud Dispatch deja de ser solo herramienta y pasa a ser un sistema de productividad. Así funciona Cloud Dispatch y lo configuras de manera simple y clara. Desde entender cómo funciona hasta crear flujos de trabajo, conectar datos y escalar tu automatización, ahora tienes todo lo que necesitas para empezar a usar esta IA. No solo como una herramienta, sino como algo que trabaja activamente para ti. Si te sirvió este tutorial, deja un me gusta y suscríbete. ¿Quieres más vídeos así? Dímelo en los comentarios y haré más. Por ahora, eso es todo aquí conmigo hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas buen día. Adiós.